En el pasado sermón dijimos, recuerden, por favor, que el cristianismo bíblico era mucho más que escuchar una predicación bíblica de la verdad de Dios. Entiéndase por verdad de Dios su palabra, entiéndase por verdad de Dios las doctrinas contenidas en la palabra de Dios. Luego, hablar de la verdad es también hablar de las doctrinas. Hablar de la verdad de Dios es hablar de la Biblia inspirada por Dios. Hablar de la verdad es hablar de las enseñanzas del Señor. Con todo esto en mente, hermanos, si me permiten ser honesto en exceso, cada uno de ustedes ya debería estar preparado para cuando le pregunten, ¿usted por qué se congrega en esa iglesia? Espero que ninguno de ustedes responda por el predicador. Espero que ninguno de ustedes responda porque hay una buena palabra. Hermanos, estamos en la campaña de robustecer las definiciones que damos. Espero que cuando a usted le pregunten quién es Dios, usted no diga, es el buen creador. Robustezca las definiciones que usted da. Y usted las va a poder robustecer solo si por la gracia del Señor tiene un lugar donde la predican y tiene un espíritu dispuesto a aprenderla. El conocimiento del Señor no viene por ósmosis. El conocimiento del Señor no viene mientras usted está viendo una serie. El conocimiento del Señor puede venir, si el Señor así le place, mediante la aplicación de las gracias, mediante el Espíritu Santo, a lo que usted ha aprendido en la iglesia. Así que cuando le pregunten usted por qué va a esa iglesia, robustezca la respuesta y diga, yo voy a esa iglesia porque Dios me llama a mí a convivir como hijos de Dios en la casa de Dios, que es la iglesia. ¿Por qué más? Yo voy a esa iglesia porque habiendo sido libertado por la verdad os hará libres, palabras de Cristo, yo tengo arte y parte en esa iglesia como columna y baluarte de la verdad. Usted no va a una iglesia a sentarse y a escuchar una buena predicación. Usted viene a la iglesia a mucho más que eso. ¿Hoy de qué vamos a hablar? Bueno, estamos en esa segunda razón. Usted viene a la iglesia para ser esa columna y baluarte de la verdad. Pero la semana pasada estábamos considerando las responsabilidades que cada uno de los hijos de Dios tiene en la casa de Dios, desaprendiendo la mala doctrina, desaprendiendo caprichos teológicos no sustentables en la Escritura, desaprendiendo costumbres de hombres, y eso se desaprende con humildad, y dijimos, y con gracia, esforzándonos por aprender la verdad. Usted vino aquí a desaprender, usted vino aquí a aprender, usted vino aquí a amar la verdad que escucha, usted vino aquí a valorar la verdad que escucha. Pero sobre todas esas cosas, hermanos, nos congregamos para vivir esa verdad. Y alrededor de esa idea vamos a meditar hoy, para vivir la verdad, no solo para escucharla, para vivirla. Porque una cosa es escucharla de manera pasiva y otra cosa es ponerla en obra de manera activa. Dios no lo llama a usted a que escuche muy bien. Dios lo llama a usted a que escuche muy bien y a que haga muy bien lo que escucha conforme la palabra de Dios. Ese es el cristianismo bíblico, hermanos. El cristianismo bíblico excluye toda esa cantidad de caprichos ideológicos no sustentables en la Escritura. El cristianismo bíblico no es acerca de lo que a mí me parezca, de lo que yo crea, es acerca de lo que Dios dice. No tanto conocerlo, sino conocerlo y ponerlo por obra. ¿Usted es un cristiano bíblico? Bueno, el cristiano bíblico no se define en términos de yo soy cristiano bíblico porque escucho la doctrina bíblica. ¿Quién le dijo a usted, mi amado?
El cristiano bíblico se define en términos de aquel que, conociendo la verdad de la palabra, vive la verdad de la palabra. Cuando somos desafiados, le hacemos el quite a la lanza. Cuando somos confrontados, muchos dan la espalda a eso. No, hermanos, si la palabra de hoy ha de desafiarnos o ha de confrontarnos, hermanos, los hijos de Dios no le dan el quite. Dicen, heme aquí, Señor, habla que tu siervo escucha. Quiero, mis amados, que hoy todos juntos abramos las Sagradas Escrituras en el libro de Santiago en su capítulo número 1, Santiago capítulo número 1, versículo número 22, Santiago 1, 22, un texto que ustedes conocen, quizás algunos de ustedes ya lo saben. Miren lo que dice el texto. Pero sed hacedores de la palabra, y no tan solamente oidores, engañándoos a vosotros mismos. Pero sed hacedores de la palabra y no tan solamente oidores, porque quien oye y no hace, se está engañando a sí mismo. Es el mensaje de Santiago en este versículo. Y el título que nosotros tenemos en esta meditación, recuerden que estamos considerando esa responsabilidad individual como columnas y baluarte de la verdad. El título es Vivir y practicar la verdad. Vivir y practicar la verdad. ¿Es usted uno de aquellos que vive la verdad y la practica? Bueno, hermanos, espero que de verdad podamos respondernos sinceramente. Pero la pregunta es, ¿qué es vivir la verdad? No puedo, quizás dirá alguno, no puedo responder la pregunta de si estoy viviendo la verdad a menos que sepa qué es vivir la verdad. Cuando decimos que como creyentes tenemos la responsabilidad de vivir la verdad, lo que afirmamos es en realidad algo muy sencillo, mis hermanos. ¿Qué afirmamos? Vivir la verdad es practicar la verdad. Se lo voy a poner de esta manera. El creyente verdadero, aunque no en un grado perfecto, porque ninguno de nosotros lo es, el creyente verdadero es conocido porque practica lo que predica. Subraye esa frase. Practica lo que predica. No solamente lo practica cuando está en medio de los hermanos de la iglesia. No solamente lo practica cuando lo están viendo en el trabajo. No solamente lo practica con su esposa allí cuando los hermanos no lo ven, delante de sus hijos, sino que en todo momento está practicando eso que él vive predicando. Eso es vivir la verdad. El mayor descrédito posible, mis amados hermanos, recuerden que Dios mismo nos llama a los hijos de Dios, congregados en la casa de Dios, nos llama columna y baluarte de la verdad. Y el mayor descrédito posible para la iglesia, a quien Dios mismo llama columna y baluarte de la verdad, es que nosotros tengamos la apariencia de amor por la verdad, de celo por la verdad, pero no estamos viviendo la verdad que nosotros escuchamos desde el púlpito de nuestra iglesia local, o peor aún, la verdad que proclamamos cuando salimos a evangelizar. Hermanos, si hay alguno entre nosotros que no está viviendo de esa manera, bendito sea el Señor. Hoy no es día de látigo. Puede que sea un día de confrontación, puede que sea un día de exhortación, pero bendito el Señor que hoy no es día de látigo. Hoy es día, hermanos, de arrepentirnos en este momento. Porque cuando una persona se vuelve especialista en predicar y no practicar, sucede algo que se llama endurecimiento de corazón. Y cuando una persona comienza a endurecérsele el corazón a causa de su propia negligencia, no es a causa de que Dios se lo endurece, es a causa de su propia negligencia, la persona se va acostumbrando, de hecho se va volviendo
muy hábil, muy bueno en proclamar la verdad, en hablar de la verdad, pero en no vivir la verdad. Ya se ha acostumbrado a eso. Y hoy es día, hermanos, para parar y reflexionar si es que estamos siendo de ese tipo de creyentes, engañándonos a nosotros mismos, o si en realidad somos los creyentes que, aunque en medio de nuestras torpezas, de nuestras caídas, de nuestros traspiés, en realidad estamos viviendo la verdad. Pero hoy es día de recapacitar, hermanos. Hoy es día para recapacitar. Miremos el texto, hermanos. Pero sed hacedores de la palabra. Usted puede, la palabra que dijimos ahora, cuando hablamos de la verdad, hablamos de las doctrinas. ¿De cuáles doctrinas? De las doctrinas de la palabra que Dios ha inspirado. Pero sed hacedores de la verdad y no tan solamente oidores, engañándoos a vosotros mismos. Hermanos, lo que Santiago dice en este versículo no solo es fácil de comprender, usted lo puede comprender sin que yo se lo explique, sino que verifica lo que hemos dicho desde hace semanas. La vida cristiana, hermanos, no tomen esto como repetición. Tengo mucho que decir, pero mucho de lo que tengo que decir es repetir algunas cosas para que, o con la esperanza de que el Espíritu Santo las aplique en nuestro corazón. Lo que Santiago nos enseña en este texto es lo que hemos venido hablando ya desde hace varias semanas. La vida cristiana no se trata tan solo de oír la verdad. La vida cristiana es acerca de vivir la verdad. Ahora bien, piensen esto. ¿Qué mérito tendrá usted? ¿O qué bendición le tendrá que dar Dios a usted por venir a escuchar la verdad? ¿Qué de especial hay en usted que viene a escuchar la verdad? ¿Le debe Dios una bendición por venir a escuchar la verdad? Mi amado hermano, para escuchar la verdad, lo único que hace falta es estar vivo, tener el sentido del oído y encontrar cualquier parte donde estén predicando la verdad. Es lo único que usted necesita. Lo que le quiero decir es que para escuchar la verdad, para oír la verdad, usted no necesita mayor cosa. Usted está vivo aquí. Tenemos algunos quizás con defectos, el sentido del oído, podemos oír. Y estamos en una iglesia que hasta el día de hoy, por la gracia del Altísimo, predica la verdad. O sea, lo que le quiero decir es, no hay necesidad de una obra especial del Espíritu Santo en usted, ¿me entendió? Para escuchar la verdad, lo único que se requiere es que usted esté vivo, ahí, con el oído atento, eso es todo. Pero para vivir la verdad sí necesitamos la obra de Dios, hermanos. Note entonces la gran diferencia. Como solemos decir, es que entre el dicho y el hecho hay mucho trecho. Es que entre el oír la verdad y hacer la verdad, la diferencia es grande. Por eso tantos engañados. Engañados que van a una iglesia donde se predica la verdad, donde fluye la verdad, pero donde ellos no la están viviendo. Hermanos, que tal cosa no le suceda a ninguno de ustedes. Porque para vivir la verdad se necesita mucho más que estar vivo y poder escuchar, hermanos. Para vivir la verdad se necesita la obra de Dios. Y yo le pregunto a usted, ¿ha obrado Dios en su corazón? Note el texto que le voy a citar ahora, en el que usted podrá comprender claramente que para oír la verdad pues no pasa nada, pero para vivirla sí se necesita la obra de Dios. Filipenses 2:13. Porque Dios es el que en vosotros produce dos cosas en realidad: el querer como el poder hacerlo. Si el Señor no ha producido en su corazón el poder para vivir la verdad, como el deseo de vivir la verdad, usted está aquí solamente escuchando la verdad. Así que la pregunta se resume de una manera muy sencilla.
El creyente, y cuando definimos creyente, estamos hablando las personas a quienes Dios ha regenerado, a quienes Él ha traído de muerte a vida, a quienes Él le ha dado la capacidad de poner su confianza en Cristo, que de manera libre y voluntaria han abrazado a Cristo con la fe y que ahora no solamente Dios los ve como santos, sino que se están santificando en el poder del Espíritu. Luego, ¿es usted un creyente? Bueno, si usted es un creyente, no le estoy diciendo esto de un creyente perfecto. Creyente perfecto no existe. Los creyentes a este lado de la eternidad, en este mundo caído, no somos perfectos, pero sí nos distinguen unas gracias particulares. Ahora bien, ¿es usted un creyente? Bueno, la respuesta es sí. Si ustedes son creyentes, entonces ustedes tienen dos gracias, las dos gracias necesarias para poder no solo ser oidores, sino hacedores de la palabra. Miren lo sencillo. Si usted es un verdadero creyente, Dios ha obrado en usted de tal manera que usted tiene no solamente el deseo de vivir la verdad, sino también el poder para vivir la verdad. Luego, hermanos, no soy yo, son las enseñanzas de la Escritura que nos desafían y nos dicen, usted se llama ser creyente, por tanto tiene la potestad y el deseo de hacer lo que es conforme a la buena voluntad del Señor, y usted no está viviendo la verdad. ¿Por qué no está viviendo la verdad, mi hermano? ¿Porque no quiere y está en rebeldía en contra de Dios? ¿O porque no tiene lo que se necesita? Yo no lo quiero desanimar, pero sí lo quiero desafiar, si es que eso es lo que produce el Espíritu Santo aplicando estas palabras a su corazón. No, hermanos. Oír la verdad es una capacidad que Dios le ha dado a todas las personas, incluso a aquellos que lo aborrecen. Pero vivir la verdad, mis amados, es una bendición que Dios nos ha dado a nosotros, aquellos que por su gracia hemos sido salvados. El hombre natural no es consistente, lógicamente hablando. Él oye, pero no hace. El creyente, en medio de sus falencias, en medio de sus defectos, en medio de sus caídas, el creyente es coherente. ¿Por qué? Porque el creyente oye la verdad de la palabra y tiene las gracias para hacer la verdad de la palabra. El verdadero creyente, si ustedes me lo permiten, es un predicador de la palabra en lo público, pero es un hacedor de la palabra en lo privado. ¿Es usted un verdadero creyente, mi amado? Esos son tiempos no de desanimarnos. Las confrontaciones divinas, dice el apóstol, la tristeza que produce arrepentimiento es buena porque termina en salvación, hermanos. No se entristezca porque no ha andado de la mejor manera para su Cristo. Levántese, sacúdase, hermano, y pídele al Señor la gracia para andar como es digno de Cristo. Hoy no es momento de sentar a llorarnos por lo que nos aventajan otros en la fe. Hoy es momento para agradecer que Dios envía palabra a su pueblo para despertarlo del letargo y para que ellos sean consecuentes entre lo que dicen ser y lo que realmente hacen. Un gran teólogo escribió en cierta ocasión: los que profesan ser cristianos y se contentan solo con oír la verdad han hecho cálculos muy malos y desatinados en su vida espiritual. Así que bien para el creyente que escucha la palabra, pero ay del que deja esa obra a medias de manera irresponsable, escuchando esa verdad y no esforzándose por vivir esa verdad. Yo quisiera mirarlos a cada uno de ustedes a los ojos y decirles: gloria al Señor porque hoy está usted escuchando la verdad. No entorpezca, no deje cual irresponsable contratista una obra a la mitad. Recuerden que todo lo que empezamos y no terminamos desacredita el nombre de Cristo.
No deje la obra a la mitad, querido hermano. Aplíquese desde hoy incluso a pedir del Señor una porción más abundante de su gracia para poder vivir la verdad. Ha escuchado la verdad por meses, comiéncela a vivir hasta el último de sus días. Santiago 1:22, volvemos al texto. Pero sed hacedores de la palabra. ¿Qué significa eso de ser hacedores de la palabra? Significa que debemos obedecer la palabra, que debemos vivir la palabra y no tan solamente oidores engañándoos a vosotros mismos. Eso es vivir la verdad, hermanos. Vivir la verdad es poner por obra la palabra de Dios, es poner en práctica el consejo de Dios, es obedecer la verdad de Dios. Y vuelvo y le pregunto, ¿vive usted la verdad? Creo que debo ser de ayuda, hermanos, y me he propuesto hacerlo, porque lo que sigue a continuación lo he subtitulado Marcas que muestran si estamos viviendo en la verdad. Usted lo puede poner como quiera, señales de si estoy viviendo la verdad. Lo que me propongo hacer a continuación es presentarles a su amable consideración algunos puntos que nos pueden ayudar para determinar si estamos, como hijos de la verdad, viviendo esa verdad. Nadie puede vivir la verdad, ya lo hemos dicho, sin antes haberla conocido. De eso hablamos la semana pasada. Ni usted, ni yo, ni nadie podrá decir que vive la palabra de Dios si antes no desaprende con toda humildad lo que no sea verdad y si no aprende con gracia la verdad. De eso también hablamos. Así que vamos a enumerar, si tenemos tiempo, 5 implicaciones, muestras, señales, frutos de que alguien está viviendo la verdad. Primero, todo aquel que vive en la verdad de Cristo conoce y recibe la verdad de Cristo. Así que ese es el primer punto, conocer la verdad y recibir la verdad. Usted sabrá si como hijo de Dios está viviendo en la verdad, si cuando escucha la verdad predicada puede identificarla como verdad y recibirla como tal. Todo lo que he hablado hasta este punto, ¿es verdad o no es verdad? Alguien que está viviendo en la verdad no tiene necesidad de regresar a casa a decir, ¿qué será? Alguien que está viviendo en la verdad puede que regrese a casa a escudriñar, y eso se lo aplaudo y eso le exhorto a hacer, pero alguien que viva la verdad siente si la palabra en realidad es verdad. Esa es una de las primeras marcas. En ocasiones vemos algunas personas que vienen, escuchan la verdad y dicen, no, eso no es posible. ¿Ven? ¿Es usted uno de los que escucha la verdad y la identifica? ¿Esa es la verdad de Dios? Pero hay más. Porque el que vive la verdad no solamente la identifica como la verdad, sino que pasa del dicho al hecho. ¿De qué manera? Abrazando la verdad. Hermanos, miren lo que le dijo Pablo a los hermanos de la iglesia en Tesalónica. Primera de Tesalonicenses 2:13, yo se los leo. Por lo cual también nosotros sin cesar damos gracias a Dios de que cuando recibisteis la palabra de Dios que oísteis de nosotros, la recibisteis no como palabra de hombres, sino según es en verdad la palabra de Dios. El que vive la verdad, conoce la verdad y recibe la verdad. Pablo agradece a Dios que él haya obrado en el corazón de los hermanos de la iglesia de Tesalónica, no solamente porque escucharon la verdad predicada,
sino porque la identificaron. Dijeron, esto viene de Dios. Puede que sea muy fuerte, puede que derrumbe mis prejuicios, puede que me saque de mi zona de confort, puede que me demande cosas que yo he estado evitando hacer por años, pero esto viene de Dios. Cuando usted escuche una palabra que lo desafíe, que le derrumbe sus prejuicios, que le derrumbe todo el castillo de naipes que quizás alguno de ustedes se ha hecho con opiniones propias, cuando usted escuche la palabra de Dios, no la menosprecie. Los hermanos en Tesalónica no solamente dijeron, sí, esta es palabra de Dios. Se levantaron, como por ponerlo de una manera gráfica, y la abrazaron, y la recibieron, y la creyeron. Hemos venido trabajando en esto. La palabra de Dios no es para oír, hermanos. La palabra de Dios es como esas especies aromáticas, hermosas, que usted tiene que macerar para que salga el fruto de lo que queremos. La palabra de Dios no es para escuchar y dejar guardada cogiendo polvo. La palabra de Dios es para escuchar y abrazar, mis hermanos. Ahora, si yo de aquí no hablo palabra de Dios, si no los exhorto a correr a Cristo, si no les exhorto al arrepentimiento, si no les meto el dedo en la llaga, como por así decirlo, entonces no es palabra de Dios. No hay obligación de ninguno de ustedes a ponerla por obra. ¿Cómo van a poner por obra la palabra de un ser humano? Descártenla. Pero si es palabra de Dios, haga como los de Tesalónica, que no solamente la identifica, sino que la abraza. Eso hacen los que viven la verdad. Es claro entonces que para vivir la verdad se requiere, ya lo dijimos, la obra de gracia de Dios en usted. Obra de gracia que lo habilita para diferenciar entre el error de la verdad y para que frente a la verdad de Dios la crea y la ponga por obra. Cuando la obra de Dios está ausente, una persona no puede vivir la verdad de Dios. La puede escuchar, pero no la vive. Porque el único que puede vivir la verdad de Dios es aquel, ya lo dijimos, en quien Dios ha obrado. ¿Vive usted la verdad del Señor? A menudo en las iglesias bíblicas de sana doctrina, a quienes Dios mismo llama columna y baluarte de la verdad, se encuentran personas siempre cuestionando la verdad, siempre. Cuando no es una cosa, es la otra, cuando no es la otra, es la otra, siempre. Siempre sospechan de la verdad. ¿Será que esto es así? Ojo que no les estoy diciendo no escudriñen. Si un lema hemos tenido aquí en 10 años es regrese a la casa, lo desafío, no por mí, lo desafío para beneficio de su alma. Regrese a la casa con sus notas y compare sus notas con la Biblia. Eso es un ejercicio de gran bendición. Siempre están descontentos con la doctrina de la iglesia. Viene una verdad y siempre están evadiendo esa verdad. Siempre están esquivando el llamado al arrepentimiento. Muchas personas van de iglesia en iglesia no buscando, mis hermanos, la verdad para vivirla, sino queriendo ser entretenidos con esa verdad, queriendo sentirse bien con la verdad, muchas veces queriendo que les acaricien el pecado. No, hermanos, Dios no nos llama a congregarnos para sentirnos bien, hermanos. En ninguna parte de la Escritura Dios nos llama para congregarnos, para vivir como familia de Dios en paz y con gozo en la casa de Dios y para ser columnas y baluartes de la verdad. Y la implicación de ser esa columna y baluarte de la verdad es que cada verdadero hijo de Dios conozca la verdad, aprenda la verdad, ame la verdad, valore la verdad y viva la verdad. ¿Vive usted la verdad? No respondas esa pregunta, por favor, no delante de mí. Respóndasela cuando llegue a casa. ¿Vive usted la verdad? ¿O se ha vuelto bueno predicándola, escuchándola y no viviéndola? Quiera Dios que no sea el caso de nadie en esta congregación.
pero déjese desafiar por la palabra, hermanos. Hay personas que están siempre queriendo aprender y nunca aprenden. Y no es que no puedan aprender, mis amados hermanos, porque reconocemos y lo hablamos con tacto y delicadeza, que hay hermanos que tienen un poco menos de luz, hay hermanos que no tienen la capacidad de raciocinio tan ejercitada como otros, hay adultos mayores que ya no piensan, ¿verdad? Las neuronas no se mueven a la misma velocidad que las de un joven. Nosotros somos conscientes de eso. Yo hago referencia, hermanos, es a las personas que van de iglesia en iglesia queriendo oír la verdad, pero no queriendo vivirla. Dios nos llama a congregarnos en y con la iglesia para vivir la verdad, hermanos. Dice Dios mismo en su palabra que hubo en la antigüedad un grupo de personas que siempre estaban aprendiendo la verdad, pero que nunca la pudieron aprender. Ojo con esto. Si usted no aprende la verdad, no la conoce, y si usted no la conoce, no la puede vivir. Usted no puede vivir nada que no conozca. Por eso el conocimiento es muy importante. Claro, un conocimiento piadoso, porque el verdadero conocimiento es el que nos lleva a la verdadera piedad. Pero eso ya lo sabemos. Entonces, hermanos, nos dice la Escritura que había un grupo de personas siempre queriendo conocer la verdad y nunca pudieron conocer la verdad. ¿Estaban expuestas a la verdad? Seguramente. Segunda de Timoteo 3:7 nos dice, estas, hablando de las mujercillas, siempre están aprendiendo y nunca pueden llegar al conocimiento de la verdad. Tengamos cuidado. Siempre pensamos en las mujercillas estas de las que nos habla el contexto inmediato, pero no, dejemos a las mujeres quietas, metámonos todos en la sopa, porque realmente habla tanto de las mujercillas en ese contexto muy particular e histórico, pero también puede hacer referencia a cualquier tipo de contextos en el que las personas se acostumbraron a pasar de una secta a otra, de un falso maestro a otra, sin nunca llegar a comprender la verdad. Eso es lo que pasa en este mundo, hermanos. Usted conoce de verdad la obra de Dios en la iglesia por la perseverancia de los santos de la iglesia. La perseverancia de los santos de la iglesia dice mucho de la iglesia local. Personas que se van. No me gustó esto, me voy. Hermanos, créanme, lo que hoy no les gustó de esta congregación es lo que les va a gustar de otra, y créanme lo que les estoy diciendo, lo que no les va a gustar de otra va a hacer salir a muchos y se van de congregación en congregación sin nunca poder servir al Señor de manera leal y seria. Nunca pueden aprender la verdad. El que vive la verdad, hermanos, el que vive la verdad, busca una iglesia donde se predica la verdad y se viva la verdad. El que no quiere vivir la verdad, entra a una iglesia donde escucha la verdad, donde se vive la verdad, pero siempre le va a encontrar algo. Sus concupiscencias siempre lo van a llevar a mirar algo para tratar de buscar la verdad en otra parte. Eso es peligroso. Van de aquí para allá queriendo aprender, y cuando encuentran una iglesia de la cuyo púlpito mana la verdad y que vivimos la verdad aún en medio de las imperfecciones, la dejan. ¿Por qué? Porque no quieren vivir la verdad, solo la quieren escuchar. El que vive la verdad de la palabra del Señor no es un oidor meramente pasivo, es un hacedor. No es un buen predicador, es un buen hacedor. Yo creo que estas personas no estaban buscando la verdad, hermanos. Querían que la verdad predicada y vivida de la iglesia se doblegara y se acomodara a sus verdades, pero ellos no se querían sujetar a la verdad que se predica en la iglesia.
Estas personas no estaban buscando conocer la verdad para vivirla, tal y como lo demanda el texto de Santiago. Estas personas estaban buscando lugares en los cuales pudieran escuchar la verdad, pero jamás estuvieron dispuestos a vivir la verdad. Y escuchar sin vivir o decir sin hacer es un engaño del que tenemos que salir ahora mismo. Si usted está escuchando esta palabra, ahora mismo. Usted no deja para salir de un hueco cuando más ratico. No, venga por mí mañana, no, ahora. Si usted está en un hueco de autoengaño, en un hueco donde el Señor le ha mostrado, usted escucha la palabra, pero nunca hace la palabra, nunca se autoexamina, no vive la palabra, no desprecia la luz y la diestra omnipotente del Dios extendida hacia usted. Tómela y salga de inmediato, hermano. Porque Dios no lo ha regenerado a usted para que usted sea salvo luego y usted no sea un hacedor de la verdad. ¿Cómo sabemos, de regreso al texto que estamos considerando de 2 de Timoteo, hermanos, pregúntese, ¿cómo sabemos que ninguna de estas mujercillas jamás vivió la verdad? Que a veces, no, pastor, usted no puede juzgar porque, claro que podemos juzgar, lo que tenemos que juzgar es según el juicio, justamente. ¿Cómo sabemos que estas mujercillas de las que me habla 2 de Timoteo 3:7, cómo sabemos que probablemente muchas de ellas profesaban el cristianismo? ¿Cómo sabemos que ninguna de ellas vivía el cristianismo? ¿Qué tal si les hiciera un examen ahora? Saquen hoja y papel y respondan por qué ninguna de estas mujeres de las que me habla 2 de Timoteo 3:7, ninguna vivía en la verdad. ¿Qué diría usted? ¿Cómo lo respondería? Bueno, por el mismo texto. Y nunca pueden llegar al conocimiento de la verdad. ¿Sí notan? Nunca pudieron vivir la verdad porque nunca conocieron la verdad. Ahora, usted la conoce. Usted es responsable de haberla escuchado. En ocasiones, o hace tiempo, una vez dije, una hermana después de un sermón se me acerca y me dice, pastor, usted no debió haber dicho eso. Bueno, hermana, lo lamento. Creo que lo debí haber puesto de una mejor manera, pero lo que yo quería decir es esto y esto. ¿Qué fue? Que en un sermón hace muchos años dije, y es mejor que usted no hubiera venido a esta iglesia, porque habiendo venido y habiendo escuchado la verdad, ahora usted es responsable de hacer la verdad. Y eso es verdad aquí en la China y en la Cochinchina, mis hermanos. Usted es responsable de hacer la verdad que usted está escuchando ahora mismo. Somos todos, somos todos. Otro asunto. Ningún verdadero hijo de Dios es jamás neutral al respecto de la verdad. Ninguno. El que, dice Cristo, el que conmigo no recoge, desparrama. Y el que conmigo no es, contra mí es. Con Cristo no hay neutralidad, hermanos. Usted no se autoengañe diciendo, no, es que yo oigo la verdad, pero todavía no hago la verdad. No. O usted está abrazando la verdad o la está rechazando. Sencillo. O está viviendo la verdad o no la está viviendo. Sencillo. Claro, la vivimos de manera imperfecta. Esa es una cosa que nos cobija a todos. Pero la imperfección o el modo imperfecto en el que vivimos la verdad no se puede convertir en la cobija en la que me protejo para decir, es que soy débil. No, hermanos. Somos conscientes de que no podemos obedecer al Señor de manera perfecta. Lo queremos. A la verdad el Espíritu está dispuesto. La carne es débil, esa es una realidad. Pero mis amados hermanos, el verdadero Hijo de Dios o abraza la verdad o la rechaza. O la cree o duda de ella. O la acepta o la saca. O la vivimos o solo la oímos.
El Hijo de Dios se caracteriza por conocer la verdad, amar la verdad, vivir la verdad. El que no lo es, por resistir la verdad. ¿Cuántas veces usted, como cristiano, ha resistido la verdad? Oigan, Janes y Jambres resistieron a Moisés pensando que solamente, no, este Moisés viejito, mírelo. Más que eso, ellos estaban resistiendo la voluntad de Dios. Y así es todo aquel que, miren lo serio de venir a una iglesia a escuchar la verdad. Que aquí la gente, bueno, no aquí, en muchas iglesias las personas van y vienen y se sientan y aquí no ha pasado nada, sigamos. No, miren lo serio de venir a una iglesia de verdad, que proclama la verdad, que se esfuerza por vivir esa verdad, pero miren la seriedad. Usted cuando escucha la verdad desde este púlpito y no la abraza, usted está rechazando a Dios. No, pastor, solamente estoy rechazando la palabra. No, el que rechaza la palabra, rechaza el Dios que inspiró la palabra. Y el que no cree una de sus palabras es rebelde contra la autoridad del Señor, porque cada una de las palabras de Dios tiene la plenitud del poder del Señor, hermanos. El impío oye la verdad y ¿qué hace? Rechaza la verdad, se opone a la verdad. Eso lo hacen los impíos, no lo haga usted. Así que cuando pensamos que hay personas que oyen la verdad pero que no la viven, debe venir a nuestra mente, ¿cuál será la causa? Muchos están rechazando la verdad. Y de la manera que Janes y Jambres resistieron a Moisés, así también estos resisten a la verdad. Que Dios no nos sorprenda resistiéndonos a la verdad, mis hermanos. Por eso, hermanos, para que nadie nunca los engañe, venimos a la iglesia con el deseo de escuchar la verdad, con el deseo de aprender la verdad. Sí, lo tiene a bien, con el deseo de anotar para luego escudriñar, o tomando ventaja de las notas que a diario se le envían como recordatorios, escudriñe, compare, pregunte. Pero no vaya a ser usted que escuche la verdad y se oponga a la verdad. ¿Por qué? Porque eso lo hacen los impíos. Y usted, profesando la fe en Cristo, está diciendo, no, Dios me ha dado la gracia para hacer esa verdad y para desearla. Segundo punto. Usted conoce que está viviendo la verdad si usa bien la palabra de verdad. Ojo con esto. Usar bien la palabra de verdad es un llamado muy particular para los predicadores, pero no es algo exclusivo que no pueda ser de aplicación para los creyentes. Segunda de Timoteo 2:15. Procura con diligencia presentarte a Dios aprobado. Bueno, claro, es una orden de Pablo para con Timoteo, son consejos, pero ¿quién entre nosotros no debe procurar con diligencia presentarse delante de Dios de manera aprobada? Todos lo hacemos, ¿no es así? Bueno, claro. Entonces es una orden particular para el pastor Timoteo, pero también de ahí podemos sacar enseñanzas. Y luego dice, como obrero que no tiene nada de qué avergonzarse, dice que usa bien, que divide, que sabe manejar la palabra de verdad. Lo que tiene que ver esto con nosotros. Ojo. Porque en ocasiones hay pecados graves en creyentes que los llevan a torcer la verdad para justificar sus pecados. Ojo, en ocasiones hay pecados graves en creyentes que sin pudor alguno y en toda temeridad tuercen la palabra, miran cómo puedo reinterpretar eso, buscan quienes son adherentes a esas nuevas interpretaciones y dicen, bueno, si este lo hizo, entonces lo mío no es pecado. Ojo, los que vivimos en la verdad no torcemos, ni medramos, ni adulteramos la palabra de verdad. No lo hacemos.
Conozco personas que son creyentes, pero que de manera atrevida, temeraria y hasta vulgar, siempre están buscando justificar la maldad de sus actos en la palabra. Por ejemplo, haciendo que un acto histórico sea un mandamiento del Señor. Entonces, esta persona está encantada con las mentiras y dice mentiras y dice mentiras. Él sabe que quizás no está muy bien, pero está en el mundo de las mentiras. Y luego viene a la palabra y para justificar las acciones mentirosas en las que está, dice, pero mire la mentira que dijo Moisés. Mire las mentiras que dijo Abraham. Bueno, si Moisés y Abraham mintieron en esto o en aquello otro, entonces yo también lo puedo hacer. ¿Sí entendieron cómo doblan la palabra? Hacen de un acto histórico un principio o un mandamiento para nosotros. Y eso es horrible, es lo más bajo y rastrero que alguien que dice vivir en la verdad puede hacer con la verdad. El que vive la verdad no está torciendo la verdad. Tercero, usted debe mirar ese tercer punto para ver si en realidad usted está viviendo esa verdad. El que vive la verdad, habla la verdad. Porque el que no habla la verdad, aunque no le guste mucho que se lo digan, es hijo del diablo. Hermanos, una de las marcas de nosotros los cristianos es hablar la verdad. Es cierto, muchos incrédulos dicen la verdad sin que esto signifique que están viviendo la verdad de la que hemos estado hablando. Pero en nosotros es diferente, porque no es posible que alguien diga yo vivo en la verdad si a menudo está sucumbiendo en el lodo de las mentiras. Entonces decir vivir la verdad es muy fácil. Hermanos, aquí el propósito no es, no, qué tristeza, no, yo no vuelvo a la iglesia porque, pues, ¿para qué yo voy si soy incrédulo? No, hermanos, la fe viene por el oír y el oír la palabra de verdad. Venga a ser edificado, venga con la expectativa de que el Señor quiera usar una de las palabras de verdad y regenerar su corazón. Venga para ser desafiado, venga a darle gracias al Señor que no le permite que usted siga engañado. Hay gente, hermanos, que quizás uno considera, oye, a este mejor no le debía haber dicho nada porque quiere vivir engañado. No, hermanos, vengamos a ser desafiados por la verdad. Uno no puede ser un cristiano verdadero que ama la verdad y ser conocido por sus mentiras. No podemos decir, hermanos queridos, que vivimos la verdad y a la vez persistimos en mentiras. Ojo, no justificando la mentira, quiero decirle, no es que si usted miente entonces ya no es cristiano. No, eso no se quiere decir. Lo que le estoy diciendo es que usted no puede hacer estas dos cosas en paralelo, porque estas dos cosas son mutuamente excluyentes. La presencia de una saca la otra y la presencia de la otra evidentemente saca la una. No podemos decir estamos viviendo la verdad si paralelamente estamos viviendo una mentira, hablando mentiras. No lo podemos hacer. Y tenemos que ser, hermanos, honestos con nosotros mismos. Cuarto punto. Bueno, entonces tenemos el que vive la verdad, conoce y abraza la verdad, usa bien la palabra de verdad, habla la verdad. Pero en cuarto punto, hermanos queridos, ténganme paciencia. Hermanos, cuarto punto. Usted sabrá si en realidad está viviendo la verdad porque siempre escoge el camino de verdad. ¿Qué significa esto? Salmo 119:30, muy importante. Escogí, dice el salmista, Salmo 119:30, escogí el camino de la verdad. Escogí voluntariamente, libremente. Escogí el camino de la verdad y he puesto
tus juicios delante de mí. Me he apegado a tus testimonios, oh Jehová, no me avergüences, porque por el camino de tus mandamientos correré. Eso es vivir la verdad. Vivir la verdad es correr en el camino de los mandamientos del Señor. Usted sabrá si vive la verdad, si frente a cada oportunidad que la providencia le conceda de escoger entre varios caminos, usted elige el camino que dice, esta es la verdad, siga por ahí confiado. Note que el salmista habla de escoger el camino de la verdad. Usted escoge cuando tiene delante de usted varias opciones. El salmista tuvo delante de sí varias opciones, pero escogió una. Hermanos, no necesariamente la más conveniente, no necesariamente la más fácil, escogió una. ¿Cuál? El camino que le agrada a Dios, el camino de verdad. Usted en un día tiene varias cuestiones o varios caminos en los que usted debe escoger. El que vive la verdad siempre se va a esforzar por escoger el camino de verdad. Esa es la muestra de que estamos andando en la verdad, hermanos. Hermanos, cuando la providencia de Dios pone frente a nosotros varias opciones, pero solamente una manera de agradar a Dios, a menudo nuestras mentes comienzan a revolucionarse a 10,000 por minuto. Comenzamos a sopesar cuál es la opción más fácil, cuál es la opción que más me conviene, cuál es la opción que menos demanda esfuerzo. Y luego, cuando terminamos de sopesar todo lo que nos convenga, cómo me voy a beneficiar o cómo voy a perder menos, entonces consideramos el camino de la verdad. Eso por lo general lo hacemos así. Mala manera de nosotros decidir cuál es el camino que debemos seguir. Si en el caminar de nuestra vida llegamos a un punto en el que la providencia nos ponga a escoger, entonces, hermanos, últimamente sabemos que lo vamos a tener que hacer nosotros. Nadie va a bajar del cielo y nos va a decir, esa es la respuesta acertada. Pero nosotros como creyentes sabemos que la única manera en la que vamos a poder complacer al Señor es escogiendo el camino de verdad. No necesariamente digo el más fácil, no el más sencillo, no en el que vamos a ganar más, no en el que vamos a descansar más. Escoja siempre el camino de Dios, hermanos. Pastor, me ofrecieron un trabajo. Yo estaba buscando trabajo. Mire cómo los cristianos son tan útiles, tan creativos que vienen delante del pastor, no solamente delante de mí, delante de muchos otros pastores. He estado buscando trabajo, encontré trabajo. Gloria al Señor, hermano. Gloria al Señor, porque en esta iglesia Dios nos ha bendecido siempre de manera muy grande y nadie nunca que ha querido buscar trabajo se ha quedado sin trabajo por mucho tiempo. Pastor, pero es que el trabajo que encontré me toca trabajar el domingo. Yo, hermanos, ahí yo ya no hablo, no hay nada. A mí no me vinieron a pedir un consejo. A mí me vinieron a comentar que habían encontrado un trabajo el domingo. Hermanos, ustedes no son pastores, pero díganme, por favor, ayúdenme a mí. ¿Viene ese trabajo de Dios? No puede venir de Dios, hermanos, porque Dios no nos va a dar un trabajo en el que nosotros estemos pisoteando la ley que Él nos ha dicho que cumplamos. Uno no tiene que ser un pastor para decir eso. Hay excepciones y hay cuestiones muy delicadas, hermanos, de las que ya entraríamos en una casuística que no habría tiempo para hablar. Son personas que vieron las opciones y no escogieron el camino de verdad. Hermanos, Salmo 119:30. Escogí el camino de verdad, he puesto tus juicios delante de mí. ¿Vive usted en la verdad? Es decir, conoce la verdad, ha abrazado la verdad, usa bien la palabra de verdad, habla la verdad, escoge los caminos de verdad. Bueno, falta el último. El que vive la verdad, mis amados, obedece la verdad. Eso lo quería dejar para lo último. Nunca sobra enfatizar el punto
de que los creyentes no somos llamados a escuchar la verdad, sino a vivir la verdad. Pero ¿qué es eso de obedecer la verdad? Ahora leímos un pasaje, hermanos. Ya voy a terminar, hermanos. Gracias por la atención. Todos han estado súper pendientes. Le doy gloria al Señor, hermana. Quédate tranquilita allí donde estás. Tranquilita, está muy bien. Ahora leímos un pasaje de Santiago en el que se nos dice que aquel que oye la verdad, que oye la palabra, pero no la vive, ¿qué dice? Ese está engañado. Eso es lo que nos dice, ¿cierto? Se engaña a sí mismo. Pero mis hermanos, es que este punto es tan importante. Y es tan importante porque es un punto en el que los creyentes se engañan a sí mismos más a menudo, que no solamente Santiago nos hace el favor de advertirnos de estas cosas, sino el apóstol Juan también. El apóstol Juan hace una tremenda y útil correlación entre el dicho y el hecho, entre el oír y el vivir. Miren lo que nos dice Primera de Juan, capítulo 1, versículo 6. Si decimos que tenemos, un cristiano se define por tener comunión con Dios. Antes estábamos separados de Dios, ahora Dios ha obrado en nosotros y nos ha traído a los pies de Cristo, y cuando hemos creído en Cristo, estamos unidos a Cristo. Primera de Juan 1:6 nos dice, si decimos que tenemos comunión con Dios, es decir, si nosotros decimos que somos creyentes y andamos en tinieblas, mentimos y no practicamos la verdad. Bueno, la enseñanza de este versículo es igual de clara, no requiere mayor elaboración. Si decimos que somos hijos de Dios, pero no vivimos la verdad de la palabra de Dios, no somos más que unos vulgares mentirosos. Aprendamos eso. Hoy es día, hermanos, de arrepentimiento. Hoy es día de reflexión. Hoy es día de retomar el camino de justicia. Hoy es día de decir, Señor, me he equivocado. Regrésame a los pies tuyos. Hoy es día de eso, hermanos. Hoy es día de, Señor, dame la gracia para pasar del dicho al hecho. Hoy es día de decir, Señor, perdóname, porque habiendo obrado tú en mí tanto el querer como el poder, no lo he hecho. Hoy es día de decir, Señor, perdóname por mi negligencia. Hoy es día de pedir perdón, hermanos. No de lamentarnos. No, hermanos, de los errores hay que aprender. Y los creyentes pedimos gracia para no volver atrás a cometer los mismos de siempre. Permítame insistir en este punto tan importante, particularmente en días donde todos dicen conocer a Cristo y todos dicen tener la verdad de Cristo. La pregunta es, ¿cómo se puede determinar si alguien en verdad conoce a Cristo? Bueno, hay otro pasaje muy similar al de Juan que acabamos de leer, en el que somos advertidos que todo aquel que dice conocer al Dios de verdad, pero no guarda la verdad de Dios, es un mentiroso. Vuelvo y repito. Todo aquel que dice conocer al Dios de verdad, yo conozco al Dios de verdad, pero no vive la verdad de ese Dios, es un mentiroso. Primera de Juan 2:4. El que dice, yo le conozco, y no guarda sus mandamientos, el tal es mentiroso. Hermanos, todo aquel que dice, yo soy cristiano, pero no guardo los mandamientos de Cristo, él no está viviendo la verdad. Miren lo que nos dice el texto. Y la verdad no está en él. Entonces, hermanos, no podemos vivir más engañados. Con esta inmensa provisión de textos y de argumentos, el verdadero creyente muy seguramente va a ser movido por el Espíritu a ser consecuente, coherente, consistente entre lo que dice y predica y lo que practica. ¿Es usted un cristiano, mi amado? Sí, se lo pregunto. Hay personas que creen que ya uno no debería preguntarles a los creyentes de la iglesia si son cristianos o no. No, yo sí lo hago con convicción. ¿Pero es usted un cristiano? Bueno, ser cristiano significa andar y vivir como Cristo.
Pero andar y vivir como Cristo implica andar y vivir en la verdad de Cristo. Así que un verdadero cristiano, mis hermanos, es aquel que en medio de sus luchas, en medio de su debilidad, en medio de sus errores, en medio de su imperfección, se apoya en la gracia de Dios día a día y procura vivir en la verdad revelada por Dios. Ese es el cristiano. El verdadero cristiano no es el que nunca se equivoca. Si esa fuese la definición, no habrían verdaderos cristianos. El verdadero cristiano no es el perfecto. Si esa fuese la definición, no habrían cristianos. El verdadero cristiano es aquel a quien Dios ha redimido y quien en medio de sus debilidades, de sus torpezas, de sus luchas, de sus errores e imperfecciones, se apoyan sobre la gracia de Dios porque quieren vivir la verdad de Dios. Ese es el verdadero cristiano. Ese es el cristiano de verdad. No es el perfecto, no es el mejor, no es el más inteligente, no es el más listo, no es el más hábil, pero sí es aquel que en medio de su pequeñez anhela la gracia de Dios para vivir la verdad de Dios. Ese es el cristiano. El Señor nos conceda la gracia y nos ayude a vivir la verdad, porque Él nos llama columnas y baluartes de la verdad.